Vamos a hacer una oración, ¿sí? Padre amado, que en esta mañana tu amor nos envuelva, Padre. Que tu presencia se manifieste sobre este lugar. Yo quiero bendecir tu iglesia, bendecir esta hermosa congregación. Quiero darte gracias porque sé que estás aquí. Sé, Señor, que te manifiestas en este lugar. Sé que tu Espíritu Santo está en este lugar. Padre, en esta mañana te pido, te ruego, te imploro que tomes mi boca y que ella no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito con el cual tú me has dado esta palabra para compartir con ellos. Te doy gracias, papá, porque tú ya estabas presente antes de que llegáramos y te manifestaste con poder. Sé que en esta mañana va a haber sanidad, va a haber milagros, va a haber señales, va a haber prodigios, papá, porque tú estás aquí. Y donde tú estás, papá, hay libertad. Por eso te damos gracias, te honramos anticipadamente con este aplauso, papá, sabiendo de lo que vas a hacer hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a buscar la palabra en el Salmo 127, ¿sí? Yo acá ya lo tengo. Amén. Yo esta semana se los había compartido a las mujeres en el grupo de las mujeres. Dice la palabra: si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada, que vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del pariente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y yo pensaba en esta palabra, el Señor me hablaba porque a veces como papás, ¿cuántos papás hay acá en esta mañana? Como papás, ¿qué hacemos? Trabajamos y decimos muchas veces, trabajamos como de sol a sol, como dice esta palabra. Pero trabajamos y a veces nos vamos a dormir muy cansados. ¿Y qué es lo que pasa? Nos olvidamos que si Jehová no edifica la casa, en vano es todo lo que hagamos nosotros. ¿Qué quiere decir en vano? Es tiempo perdido. Y ni siquiera el dinero nos va a alcanzar. ¿Por qué? Porque vamos a estar, ay, que la zapatilla, que esto, que el otro. Y nos olvidamos de lo más importante, que es el Señor. Y dice que herencia de Jehová, que son nuestros hijos. Por eso pregunté cuántos papás habías, porque el Señor quiere hablar a los padres en esta mañana, pero también a los hijos. Todos somos hijos de Él, ¿sí? Y que dice que son herencia. ¿De quién? ¿Son mi hijo? No, son herencia del Señor. Nosotros vamos a tener que rendir cuentas también sobre qué hicimos con nuestros hijos. Y dice la aljaba, dice este versículo donde dice: he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Y yo pensaba en esa palabra. ¿Qué era la aljaba? La aljaba era donde los guerreros, los valientes, donde David llevaba ¿qué? Sus espadas. Era el lugar donde tenía que cuidar la espada, porque la espada lo iba a defender ¿de qué? De los enemigos. Entonces, ¿qué son? ¿Qué sería la aljaba? Si nuestros hijos son esas saetas, la aljaba, ¿cuál es tu aljaba? Tu hogar. Amén. Y ahí es donde debe estar contenido tu hijo. Ahí es donde vos tenés que tenerlo protegido. ¿Protegido de qué? De todo lo que el mundo le da. El Señor ama a la familia. De hecho, el pastor decía, este es un lugar ¿para qué? Para la familia. Dios lo ha hecho en nuestra familia, ha restaurado y sigue trabajando.
Porque la palabra dice claramente, el que comenzó la buena obra, no es que ya se perfeccionó, no. El Señor tiene que ir trabajando hasta el día que nos lleva con Él. Cuando ya estamos listos, nos lleva. Pero, ¿qué es la familia? Lo que tiene que contener a nuestros hijos. Porque hoy por hoy, el mundo, ¿qué nos dice? Da lo mismo, hasta hablar. Nosotros venimos de una generación, yo vengo de una generación donde en el colegio teníamos reglas ortográficas, donde nos corregían si no tenía acento, si no tenía H, si no tenía NS o vocal, cuando lleva acento, cuando es aguda. Ahora da lo mismo porque hablan mal, pero eso es lo que el enemigo les quiere meter en la mente. Y nosotros debemos velar por nuestros hijos, porque nuestros hijos tienen que ser esas saetas que van a dar en el blanco. Amén. Porque ninguno de nosotros nacimos por casualidad. Si nosotros somos hijos de Dios, nuestros hijos van a ir mucho más allá de lo que nosotros vamos a lograr aquí. Nosotros ¿qué somos? Somos el cimiento, somos la plataforma para que nuestros hijos se paren ante el mundo y puedan ser esas saetas que vayan a las naciones a llevar su palabra. Pero eso ¿de quién va a depender? De mí. De cómo yo cuide mi aljaba. Cómo yo lo tenga contenido. ¿Por qué? Porque en muchos casos yo quiero que mi hijo venga a la iglesia, yo quiero que mi hijo venga a la reunión de jóvenes, y yo no vengo. O llego a mi casa y ¿saben qué hago? Critico al pastor, a la pastora, al líder de la alabanza, al líder de célula, lo que sea. Entonces mi hijo está escuchando. Y después ve al hermano, ve a la hermana, ve al pastor, a la pastora, es el que lo vio mal a mi mamá. Mirá, es el que me hace. Y esto que se lo digo como pastora. Porque yo, con mi esposo, también muchas veces busco estar a solas para hablar cosas de la iglesia. Porque mis hijos tienen que tener siempre amor para con todos. Y también son hijos como muchos de sus hijos. Que si ven que muchas situaciones que pasamos como pastores, que a veces lloramos, a veces estamos mal, ellos también. Porque ¿qué es lo que tenemos que hacer como papá? ¿Qué dice la palabra en el proverbio? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y de eso también depende que guardemos el corazón de nuestros hijos. Porque si no, después le decimos, ay, mira que hay ahorita, ay, mira que esto. Vienen a decir, ¿qué ve? Si esos son unos mentirosos. Si eso lo trataron mal a mi mamá, si lo trataron mal a mi papá. ¿Me entiende, mi hermano? Entonces, ¿qué tengo que hacer como papá? Saber que si Jehová no edifica la casa, en vano es todo lo que hagamos nosotros. ¿Y dónde va a edificar la casa Jehová? En su casa. Leíamos y compartíamos el jueves. Yo les hablaba del Salmo 133. Cuán bello y cuán hermoso es que estemos todos juntos. Porque ahí desciende su presencia. Ahí suceden sanidades, ahí suceden milagros, ahí hay prodigios. ¿Dónde? En su casa. Porque también tenemos los hermanos que dicen, ay no, yo no estoy yendo por privada, todo lo que me dijo, lo que me miró, cómo me habló, y que, pero yo oro, pero yo ayuno. Mentira del diablo. Es en su casa, es en la fuente, es estando, ¿dónde? Prendido al fruto. El fruto va a venir si yo estoy en la planta, si yo me aparto. ¿Qué pasa cuando nosotros sacamos una fruta de la planta? Se seca. Un día, dos, una semana, como mucho, si es muy linda la fruta, puede durarnos. Lili, cuando sacamos las naranjas, ¿qué pasa a los 10 días? Se pudren. Y así nos pasa a nosotros, cuando nosotros nos apartamos de la fuente, que es Cristo. Entonces es muy importante que yo como papá guarde de mis hijos. Y vamos a leer una historia, es larga, pero yo le voy a dar las citas. Dice que, le voy a comentar la definición de aljaba. Dice, ¿qué hacían las aljabas? Transportaban las flechas. Se usa, es un tubo que tiene el guerrero que lo llevaba al costado donde ponía las flechas. Dios compara su aljaba, que es el lugar donde están las flechas, o sea,
nuestros hijos son esas flechas. Segunda de Samuel 13, desde el 1 al 14. Hay una historia que creo que todos la conocen. Habla de Amnón y de Tamar. Ellos eran flechas de David. Por eso les quiero hablar y les quiero poner ejemplos de qué importante que es que nosotros, como papá, guardemos de nuestros hijos. David era el varón que tenía el corazón conforme ¿a quién? A Dios. Él tenía el corazón, era como el de Dios. Pero, ¿qué le pasó? Dice que sus guerreros, en muchos casos, sus valientes, tenían la espada pegada en la mano. Pero ¿saben una cosa? Como papá, no fue lo mismo. Por eso es que el Señor ponía esta palabra. Porque a veces también podemos estar sirviendo a Dios, viniendo a la iglesia, y no somos esos papás que debemos de ser. Amén. Y miren lo que pasó en esta historia. Amnón y Tamar, verso 1. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hijo de David, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Y éste le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día y en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo vas a contar a mí en una palabra? Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama, finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. ¿Qué es lo que pasó? David era el papá de Tamar, también era el papá de Amnón, pero este tenía malas influencias, fue un mentiroso, fue con mentiras delante del padre. Y entonces, ¿qué hizo? Fingió estar enfermo. Y en esta mañana, yo decía, le hablo a los papás, ¿por qué? Para que vean qué amistades tienen sus hijos, con quiénes se están juntando sus hijos, qué es lo que hacen sus hijos. ¿Por qué? Porque este fingió estar enfermo. Es muy importante que nosotros como padres le pidamos a Dios que nos dé discernimiento. ¿Por qué? Porque para el padre estaba enfermo su hijo. ¿Y qué hacemos nosotros? Ay, ¿qué puedo hacer para que mi hijo esté mejor? Y este con mentiras vino y le dijo que mi hermana me haga un guiso, que mi hermana me dé algo de comer. Entonces la hermana fue porque el padre la mandó. ¿Y qué hizo? Abusó de ella. En el verso 14, ¿lo tenés ahí? Vamos a leer el 14. Dice, mas él no la quiso ir porque, sino que pudiendo más que ella la forzó, se acostó con ella. Pero dice, después la aborreció más. O sea, ¿qué hizo? Abusó de su propia hermana. Esto le trajo muchos problemas a David, porque eran hermanos de distintas madres. Y Tamar tenía un hermano que se llamaba Absalón. ¿Y qué pasó con Absalón? Cuando se entera de esta situación, ¿con quién se enoja? Con el padre. Yo se los cuento para que no sea larga la historia leerla de la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Él se enoja con su papá y va adelante. David no sabía qué hacer. Todos eran sus hijos. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando muchas veces vemos que nuestros hijos, ay, está enojado uno con el otro, y uno como papá quiere que todos estén bien? Por eso es tan importante que nosotros le pidamos a Dios discernimiento. David era un guerrero, tenía el corazón
corazón conforme a Dios. De ahí vino Jesús, pero sin embargo no pudo gobernar su casa. De hecho, eso trajo muerte. Porque primeramente Absalón hace como que está todo bien. ¿Vieron cuando a veces la persona dice, oh, está todo bien, no pasa nada? Y mentira. Queda eso escondido en el corazón. Y entonces, cuando tuvo oportunidad, mató a Amnón. Pero también se rebeló contra su padre. Y quiso ¿qué? Usurpar el trono del padre. Eso le trajo dolores. Y muchas veces como papás vivimos situaciones que no podemos manejar. ¿Pero por qué es eso? Porque no vamos a la fuente. Porque volvemos al Salmo 127. Si Jehová edifica la casa, en vano es que trabajemos, que hagamos, que vengamos, que ay, yo quiero hacer. ¿Sabe por qué? Porque no es ni con ejército, ni con espada. David era un valiente, era un guerrero. No, es con su Santo Espíritu. Eso es lo que nos va a dar discernimiento. Eso es lo que nos va a hacer ver cuando va a venir el mal, cuando yo voy a su presencia, cuando yo estoy orando, cuando yo estoy en comunión con el Padre. ¿Mis hijos me van a poder mentir? Sí, van a poder hacerlo. No le digo que no, pero el Espíritu Santo te va a revelar, te va a dar el sueño. Y yo se los digo, todo, mi amado, todo lo que yo les comparto es con mi vivencia. Yo lo viví con mis 2 hijos que están acá. Yo lo viví porque ellos me mentían. Ellos me decían no, al padre le mentían. Pero ¿saben una cosa? Yo oraba y el Espíritu Santo me mostraba con quién estaba y lo que hacían. Pero es necesario que nosotros como padres, como madre, te levantes como un guerrero. David era un guerrero, pero no fue a la presencia de Dios. Pero saben, hay una historia. Yo les puse y les comparé lo que pasó. ¿Qué pasó con Absalón? Después es muerto, después lo matan. Y no lo mató su padre. Su padre sufrió, como sufrimos muchos de nosotros cuando a nuestros hijos le va mal. Pero él fue muerto. Entonces, el propósito de Dios no se pudo cumplir. Y el enemigo quedó chocho. Pero ¿saben? Había una mujer, Betsabé. Una mujer que cuando lo vio a David, si vamos a la historia, ella se rindió delante de él. Tuvieron un hijo, fue fruto del pecado, pero después tuvieron a Salomón, ¿sí? ¿Y qué pasó? Cuando David ya era viejito, le querían robar el trono. Pero ella era esa guerrera. Por eso estoy hablando. Les hablo a las mujeres. Si tu esposo, hoy el pastor preguntaba, eran mayoría mujeres. Si tu esposo no viene, no importa. Porque vos podés interceder. Porque vos podés orar. Vos podés ser esa Ana que clamaba por su Samuel. Vos podés ser esa Betsabé que peleó por el lugar que Dios tenía preparado para Salomón. Porque si Betsabé se quedaba con lo que pasaba, había alguien que quería usurpar el trono. Siempre va a haber alguien que quiera usurpar el trono que Dios tiene preparado para tu hijo. Pero en esta mañana yo le estoy hablando a estas mujeres entendidas para que se levanten, para que sigan estas Déboras, para que sigan estas Anas, para que se despierten en esta mañana. Es una mañana de activación. La iglesia se tiene que despertar, ¿Sabes por qué? Porque el enemigo tiene un solo objetivo, es robar, matar y destruir. Y no es que quiere, ay bueno, no voy a la iglesia, no voy a la intercesión. Porque sabe, pastora, cuando yo voy a la intercesión, el infierno se levanta. El infierno se va a seguir levantando hasta que vos no te levantes. Porque el Padre dijo que te dio poder, que te dio autoridad, que todo lo que haces en la tierra sería dado en los cielos. El poder ya te lo dio, la autoridad ya te la dio. Tenés que tomarla. Esta es la mañana que tenés que levantarte y
Iglesia, tenés que despertarte, tenés que dejar las niñerías. Porque en vano vela la guardia si Jehová no edifica tu casa. Grábatelo en tu cabeza. No va a servir de nada todo lo que vos hagas si no lo pones a Jehová primero en tu vida, en tu casa. Y saben, Betsabé tuvo que ir, interceder, clamar. A Tamar, ¿qué le había pasado? Fue una flecha rota, ¿sí? Absalón también. Dice la palabra, no la vamos a buscar, pero Proverbio 22:6 que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará. Yo le decía a mi esposo la otra vez que yo me admiro. Cuando yo escucho compartir la palabra a mis hijos, me gozo, me lloro todo. ¿Saben por qué? Porque ellos mucho tiempo estuvieron en el mundo, hicieron cosas que yo nunca hice. Pero dice la palabra: instrúyelo en mi camino, y cuando sea viejo no se va a apartar. Y saben, ellos comparten la palabra de cuando estaban en la horita feliz. Ellos mamaron la palabra, ellos recibieron esa palabra. Pero depende de vos, mi hermano. Depende de vos, mamá. Depende de vos, papá. No puede hacerlo el pastor, la pastora, el maestro, en la escuela, el preceptor. Sos vos que te tenés que levantar. Sos vos que tenés que pedir discernimiento. Sos vos que tenés que orar. Y si vos un día, una noche estás en tu casa y decís: ay, ¿qué estará haciendo fulanito? Empezá a clamar. Porque no son tus pensamientos, es el Espíritu Santo que te está atalayando y te está diciendo: búscame, yo te voy a mostrar las cosas secretas y ocultas que no conoces. Pero tenés que buscarlo, tenés que buscarlo. Y si vos lo instruís en el camino, tu hijo no se va a apartar. Aunque parezca que está apartado, la semilla va a trabajar. La semilla va a trabajar y va a traer fruto y va a dar fruto. En Primera de Reyes, capítulo 1. Dice que cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían con ropas, pero no se calentaba. Por lo tanto trajeron, bueno, eso no es importante, una bella mujer. Lo que yo quería hablar era: seguimos más, Víctor, bajar. Y espera. El 12. Vale. Ahí está. Ven, espera, ahí está. El 12. Ahí está. Dice: ve pues ahora y toma mi consejo. Acá le habla el profeta Natán en el verso 11. Habló a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agüí, sin saberlo David nuestro Señor? Ve pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey y dile: Señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras de ti y afirmaré tus razones. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey. ¿Qué pasó? ¿A dónde fue Betsabé? ¿A la cámara de quién? Del rey. ¿A dónde tenés que ir? A interceder por tus hijos. A la cámara del rey. Al rey tenés que clamar: ay, mi hija, no sé lo que le pasa. Está rara, está distinta. Anda a la cámara del rey. El profeta vino y le dijo: ¿saben? Por esa situación, Betsabé podría haber sido muerta. Porque el rey no podía entrar cuando el rey lo llamaba. Pero ella arriesgó su vida. Arriesgó su vida. Y yo le estoy hablando a mujeres que arriesguen su vida por sus hijos. Porque van a tener que dar cuenta de lo que Dios le entregó. Porque ellos tienen un propósito. Hay una asignación. Nadie nació por casualidad. Entonces, ¿para qué? Para que se despierten en las madrugadas. Para que clamen por sus hijos.
clamar delante del rey, a pedirle favor, a reclamarle las promesas. Reclamarle las promesas al rey. Anda a la presencia del rey y decirle: Señor, si vos me dijiste que eres un salmista, Padre, yo lo reclamo para ti. Yo esta mañana me introduzco en el infierno si es necesario. No sé dónde mi hijo está, no sé lo que le mostró el enemigo, pero en esta mañana, papá, yo me pongo la armadura y yo entro y rescato a mi hijo, y rescato a mi hija, rescato a mi esposo, rescato a mi esposa. Es una mañana donde me tengo que levantar como esta vez. Debemos interceder por nuestros hijos. ¿Para qué? Para que ellos sean esas flechas que den en el blanco. Fíjense, ella clamó. ¿Y saben qué sucedió? La historia es hermosa. David lo nombra rey a Salomón. Y sabemos lo que Salomón hizo y cómo fue. Pero si Betsabé se quedaba, y bueno, el otro es el rey, ¿qué iba a pasar? Su hijo y ella iban a ser muertos. Y ahí iba a quedar. El enemigo viene, como les dije, a robar, a matar y a destruir. No ignoréis las maquinaciones del diablo. Ay, no, pero ese chico es bonito. Miren, el pastor está acá, mis hijos. El pastor Claudio una vez le dijo a mi esposo. El pastor Claudio ya está con el Señor. ¿Sabe que es verdad lo que digo? Si tu hijo no tiene a Cristo, es igual demonio. Una persona puede ser muy buena, pero si no tiene a Cristo, es un demonio. Entonces, si tu hijo no se junta con alguien que tenga a Cristo, ojo, porque el enemigo lo va a querer sacar del propósito. Entonces tenemos que ser astutos, tenemos que ser como esa Betsabé. ¿Ella qué hizo? Fue. Vamos a leer el libro de Isaías 49, verso 2. Dice: y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. ¿Qué es una saeta bruñida? Es una flecha que debe ser procesada, es una flecha la cual da en el blanco. Vos tenés que hacer que tus hijos sean esas flechas bruñidas que den en el blanco, pero va a depender de que vos los cubras, de que vos los guardes y los tengas dentro de la aljaba. Eso va a depender de vos. La saeta bruñida es una flecha que fue preparada, procesada, pasada por el fuego. ¿Qué tenemos que hacer? Guardar a nuestros hijos, velar por nuestros hijos, porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que pasó con Absalón, lo que pasó con Tamar. Y tal vez en esta mañana muchos puedan decir, muchos papás y muchas mamás pueden decir, pero si yo muchas veces me sentí como Absalón. Mi padre no me escuchó, fui con un reclamo, lo escuchó a mi hermano, me robaron lo más lindo que tenía como Tamar. ¿Qué le robaron? Su inocencia. Le robaron lo más hermoso que podemos tener. Pero esta es una mañana donde el Señor va a sanar corazones. Si te sentiste como Tamar, si te sentiste como Absalón, Él está aquí. Él en esta mañana está aquí. Y te dice, vení, hijo mío, vení, que quiero introducirte en mi aljaba. Quiero cubrirte con mi sombra para que puedas ser
esa saeta bruñida. Aunque vos seas grande, aunque el enemigo te diga que sos viejo, que ya, mentiras del diablo. Mentiras del diablo. Él nos ama. Y en esta mañana quiere sanar corazones. Los corazones de sus padres, para que puedan ser esa aljaba para sus hijos. Para que nuestros hijos puedan ser enviados a las naciones. Puedan ser los que vayan a predicar su palabra. Pero el Señor nos da instrucciones en esta mañana. Nos está dando instrucciones a cada uno. Y dice el libro de Proverbios 3, del 1 al 4, vamos a leer. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Amén. Hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Qué importante es que nosotros estemos en su camino, que pongamos por obra ¿qué? Su palabra, que instruyamos a nuestros hijos en ¿qué? En su palabra. Pero si en esta mañana te sentiste como Tamar, si te sentiste como Absalón, si te robaron lo más lindo que tenías, si tu padre no te escuchó, porque todos hablamos y decimos, ay, Absalón quería ocupar el trono del padre. Absalón estaba enojado. Y tal vez vos estás enojado con lo que te tocó vivir. Porque siempre tuviste que ir, mi esposo tiene un refrán, siempre tuvo que correr de atrás, viendo la camiseta del lado de atrás. Si siempre te faltó, si te sentiste que trabajaste, pero como Jehová no estaba en tu casa, era en vano y todo iba en saco roto. Si te sentiste esa Tamar, ese Absalón, yo te voy a pedir que en esta mañana te pongas de pie para ponerlo primero al Señor, para que Él haga una obra, para que Él venga a sanar los corazones en esta mañana. Y si tal vez sentís que tu Salomón le quieren usurpar el trono, si a tu hijo le quieren robar la herencia, lo que pertenece, porque herencia de Jehová son nuestros hijos, dice la palabra. En esta mañana el Rey está aquí. El Rey está aquí para que le clames, para que vayas delante de su presencia. Betsabé fue y clamó delante del Rey. ¿Y saben qué pasó? Halló gracia y oportuno